Si habéis podido escuchar el Evangelio, igual alguien está pensando, ¿abore ara que diu? ¿Qué es esto de Jesús, que no ha venido a sembrar paz, sino espada? Enemistar al hombre con su padre, a la hija con su madre. Lo de la nuera con la suegra lo entendemos, pero lo demás se nos queda un poco ahí. Si además Jesús dice cuáles son los mandamientos, y dice, honrarás a tu padre y a tu madre. Si dice Jesús, escuchábamos ayer domingo, cumple los mandamientos, ¿cuáles son? Amarás al prójimo como a ti mismo. ¿Y quién es mi prójimo? ¿Qué significa esto de que Jesús no ha venido a sembrar paz, sino espada? Este Evangelio es el final de un pasaje mucho más largo que hemos estado escuchando durante la semana pasada, en la misa de entre semana, donde Jesús está enviando a la misión a sus apóstoles, de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo. Y lo que nos está hablando no es de que nosotros vengamos a generar división ni confusión, sino de lo que pasa cuando los cristianos muestran un modo de vivir distinto. Cuando un cristiano vive como cristiano con todas sus consecuencias. Cuando un cristiano pone a Dios el primero en su vida. Cuando un cristiano pone a Dios el primero en su vida, él quiere amar y busca amar, pero cuando en el contexto se rechaza a Dios, se genera confusión. Yo esto lo veo mucho con los jóvenes que se disponen a responder a una vocación, por ejemplo, el sacerdocio o a la vida consagrada. Cuando le dicen a sus padres que se van al seminario o que se van, a mí no me pasó, gracias a Dios, pero conozco muchos que sí, o que van a hacer una experiencia en un convento, o incluso jóvenes que empiezan un noviazgo y ya con cierta edad les dicen a sus padres que no quieren vivir juntos. O cuando hay jóvenes que dicen que si van a hacer un viaje que busquen la misa del domingo, porque si no la buscan, ellos se irán a buscarla. Cuando uno pone a Dios el primero, pero vive en un mundo o en un contexto donde Dios es lo último, simplemente se deja de lado, aparece toda esta realidad. Y el Señor nos anima hoy a una cosa muy concreta: cargar con nuestra cruz para poderlo seguir. Mirad, la promesa para los cristianos no es una vida fácil, no es una vida color de rosa, no es una vida sin sufrimiento. El sábado, que era el evangelio anterior a este, Jesús decía, si conmigo han hecho esto, sabed que con vosotros lo van a hacer también. Y hoy nos dice Jesús que el que no carga su cruz y le sigue no es digno de él, no puede seguirlo. No sé si tenéis la sensación, o cuando veis nuestro mundo y nuestra sociedad, todo está diseñado para huir del sufrimiento. Y conforme las generaciones vienen desde abajo, los más mayores notaréis, los ya muy mayores, que pintáis muchas canas, los adultos y los de mediana edad, notaréis que los que venimos por detrás y los que vienen más por detrás, los adolescentes, cada vez tenemos menos capacidad de sufrir. Nos asusta más sufrir, nos duele más el dolor, toleramos menos aquellas cosas que nos hacen daño. No sé si tenéis esa sensación o no. Parece que cada vez necesitamos más comodidad. Yo no sé si mi bisabuela se sentó alguna vez en un sillón o en un sofá, como mucho una mecedora de Enea, poco más, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque lo natural del hombre, nuestra parte más instintiva, es huir de lo que nos hace sufrir y buscar lo que nos resulta cómodo, lo que nos resulta agradable, lo que nos resulta apacible, lo que nos hace sentirnos bien, lo que nos hace sentir placer, lo que nos hace sentirnos a gusto. Pero mirad, cuando vamos dejándonos llevar siempre por lo que nos apetece, nos hace sentir cómodos, nos hace sentir a gusto y nos da placer, el problema es que nos vamos haciendo daño. Nos hacemos esclavos de tantas cosas y sobre todo nos hacemos incapaces de amar de verdad. Sin embargo, cuando descubrimos que no hemos sido creados para la comodidad, sino para el amor, que nuestra meta no es sentirnos bien simplemente, sino entregar nuestra vida en amor,
por Dios y por los demás, entonces las cosas, aunque nos hagan sufrir, cobran un sentido. Yo sé que la familia que estáis hoy aquí rezando por María, habéis elegido el amor frente a la comodidad durante muchos años. Y habéis preferido entregar vuestra vida y renunciar a muchas cosas cargando esta cruz de la enfermedad, no mirando hacia otro lado, no aparcando el mal, no dejándolo en un lugar donde no comprometiera vuestra vida. Y eso seguro que ha tenido un precio alto en muchas cosas, en vuestro cansancio, en vuestro trabajo, en vuestras vacaciones, en vuestra economía y en otras muchas cosas. Pero cuando lleguemos al día de nuestra muerte, cuando lleguemos a la meta, cuando lleguemos al final, Dios no nos preguntará ¿cómo te lo has pasado?, sino que nos dirá ¿cuánto has amado? ¿Cuánto has amado? Esto es lo crucial en nuestra vida. Me decía una persona hace poco, una persona en un lugar donde se trabaja con menores, me decía: Pablo, estoy haciendo papeles por unas cosas y solo, no sé si era de un 15 o un 20% de los niños vivían en una familia con su padre y con su madre. Dice, los otros, la mayoría, son familias que los padres se han separado. Me lo decía esta persona con dolor, no con juicio sobre esas personas, ¿no? Pero sí como diciendo, ¿qué nos está pasando? Y es que cada vez nos cuesta más amar, porque queremos amar sin sufrir, porque nos han dicho que para amar no tiene que doler nada. Hay una mujer santa, Santa Teresa de Calcuta, que sabía más del amor que yo, y supongo que de los que estamos aquí, una mujer que entregó su vida por los enfermos, por los pobres, por los moribundos, por aquellos que ni conocía y que no eran ni de su país, ni de su cultura, ni de su religión, en otra punta del mundo, sin comerlo ni beberlo, pero porque el Señor la llevó allí. Y decía, el amor, para ser de verdad, duele. No duele porque te peguen palizas, no duele porque te entregas a ti mismo, porque implica siempre una negación de lo que a mí me apetece para hacer lo que realmente sé que es bueno. Y esto nos pasa también en la relación con el Señor. Esto es lo que nos quiere decir el Señor hoy en el Evangelio, que el camino de la fe, que el camino al cielo, que nuestro caminar por esta vida no es un camino de pétalos de rosa, sino que es un camino donde también hay espinas, es un camino donde aparece la prueba, donde aparece la dificultad, donde aparece el sufrimiento. Pero cuando Jesús, para hablar del sufrimiento, utiliza la palabra cruz, nos está hablando de un sufrimiento concreto. Nos está diciendo que Él ya ha cargado con esta cruz y que sea cual sea la cruz que llevas en tu vida, si no huyes de ella y estás dispuesto a cargarla, vas a experimentar que Él lleva ese peso contigo, que esa carga no la llevas a solas, que su yugo, como dice en otro evangelio, es llevadero y su carga ligera, y que en medio del sufrimiento y del dolor, Él quiere encontrarse contigo y conmigo. Si nos pasamos la vida huyendo del sufrimiento y del dolor, huyendo de la cruz, vamos a encontrar nosotros sufrimientos, y muchas veces, a veces más grandes, porque tenemos los que teníamos más los que nos hemos cosechado. Pero si acogemos nuestra realidad, no como masoquistas, pero acogiendo la realidad que tenemos con nuestras limitaciones y amando en toda circunstancia, entonces, incluso en medio de los sufrimientos más atroces, aparece la luz del amor de Dios que hace que todo sea distinto. Yo os animo, ¿no? Y me animo también, hemos escuchado el inicio del pueblo de Israel en Egipto, vamos a escuchar lo que dirá el Señor en los próximos días. He oído el clamor de mi pueblo. Si hoy estás pasando por un momento de cruz, si el sufrimiento está presente en tu vida de una manera fuerte, si hay alguna situación que te desborda y que no entiendes, que hoy levantes la mirada al Señor en la cruz y al Señor que pueda descubrirte aquí, que pueda experimentar que tú estás conmigo, que pueda recibir la fuerza sabiendo que no estoy solo, que tú me acompañas, porque entonces la experiencia de la fe nos muestra, tantas veces lo hemos vivido, que en medio del sufrimiento aparece su consuelo, su paz e incluso su alegría. Vamos a pedir al Señor por todos los hombres y mujeres que en nuestro mundo, por tantas circunstancias, caen sobre el peso de la cruz,
por todos aquellos que en medio del sufrimiento y del dolor pierden la esperanza y no encuentran las fuerzas para seguir, para que puedan experimentar el amor de Dios y a través también de los cristianos y de las personas con las que comparten su vida puedan ver la luz y el amor de Dios que viene a traernos su paz, su consuelo y su alegría. Que así sea.